Hola, hola. Muy buenas madrugadas tengan todos ustedes. Un saludo muy especial de su amigo Roger Sobrenatural. En esta ocasión, contándoles una historia verídica, una historia de terror vivida personalmente. También voy a contar historias próximamente de ustedes, relatos de terror, leyendas, todo aquello que el abuelito, la abuelita, el tío, el vecino nos llegaron a contar o que nosotros personalmente también lo vivimos y lo tenemos guardado porque muchas veces no queremos que la gente lo sepa, no lo guardamos por miedo a la burla, por miedo a aislarnos también de la gente, porque nos toman como locos, como paranoicos o como supersticiosos. Esto que les voy a contar sucedió en un pueblito cercano al estado de Toluca. Yo tuve que vivir un tiempo en ese pueblo, un pueblo muy pequeño, apenas con lo necesario, una pequeña capilla, un pequeño mercado, un pequeño parque y por supuesto muy poca gente. Gente que acostumbraba a las 8 de la noche, 9 de la noche pues ya no andar en la calle y temprano pues levantarse a sus labores ya fuera de campo o dentro del pequeño pueblo. Y me vi en la necesidad de irme a vivir a ese pueblito por algunos problemas y obviamente tenía que trabajar. Mi trabajo consistía en una fábrica donde se hacían productos de construcción, se elaboraban materiales como adoquines, tubos de concreto, tabiques y etcétera, etcétera. Mi hora de entrada a ese trabajo era a las 11 de la noche y mi salida era a las 6 de la mañana del otro día. Para llegar a ese punto de trabajo yo tenía que caminar aproximadamente 3 kilómetros. Había dos caminos, un camino por carretera que era un poco más corto pero era muy peligroso y un camino que había por una parcela y a un lado de esa parcela había un arroyuelo seco, un arroyuelo que tenía muchas piedras y que tenía algunos cactus y algunas enredaderas con espinas pues peligrosonas, pero ya estaba seco el río. Y a un lado estaba, o sea, en medio de la parcela y del río estaba un caminito apenas muy estrecho por donde yo caminaba de ida y en la mañana a las 6 de la mañana de regreso. Esa ocasión que yo les voy a contar me sentía mal físicamente. Tenía un problema intestinal muy fuerte y algo por dentro me decía que no fuera esa tarde, esa noche a trabajar, pero yo tenía necesidad de trabajar y no podía faltar. Agarré lo de costumbre, agarré mi mochila, lo que acostumbraba a llevarme, una pequeña lámpara, una torta, mi café y algunos cigarros. Cuando yo empecé a caminar, empecé a sentir una pesadez, tal vez por la deshidratación, tal vez porque algo me estaba deteniendo, como aquello que muchas veces presentimos: no vayas, no salgas, no vayas, espérate. Independientemente de que mi familia no me dejaba salir, me decían que estaba yo en condiciones muy malas para ir a trabajar esa tarde. Pero pues yo siempre he sido muy necio, muy testarudo y dije, pues no, yo me voy a trabajar. Tomé el camino y desde ahí empiezo a sentir como que alguien andaba conmigo, independientemente de que el caminar por ese tipo de zonas atrae energías benignas y energías malignas, ¿verdad?
Yo volteaba para todos lados y empiezo a sentir cómo mueven las parcelas, cómo mueven el sembradío, cómo caminan atrás de mí, pero yo volteo de reojo y no veo nada. Sigo caminando porque yo ya sabía que en ese caminar siempre escuchaba ruidos, siempre veía algo diferente, y me refiero a algo diferente porque siempre veía un par de ojos rojos o amarillos que se perdían entre la maleza o se perdían en el río y siempre me seguían, independientemente de que había gente que comentaba de que esa zona no debería de ser transitable porque por la noche se aparecía una bruja vestida de blanco, o que muchas veces veían animales que no eran propios de su especie, animales deformes. Pero yo tenía necesidad de caminar por esa ruta y aparte siempre me ha gustado aventurar un poco, siempre me ha gustado sentir algo diferente. Apresuro el paso porque sentía que cada vez se me hacía más pesado llegar a mi destino. Dejo a un lado esos nervios que muchas veces, aunque uno esté consciente de lo que está pasando, al menos en mi caso, trato de no hacer mucho caso a todo lo sucedido. Por lo lejos veo que ya se vislumbran las luces de esa fábrica constructora de materiales y apresuro más el paso porque empiezo a sentir como que empiezan a caer algunas chispas de agua muy ligeras. Llego a mi destino, saludo a todo el personal, me quito mi chamarra, dejo mi mochila y me integro al trabajo. Tenía poco tiempo en ese trabajo, por lo mucho tenía un mes, y en ese mes hice algunos amigos. A ese trabajo poca gente duraba porque era muy pesado, era por la noche y era sin descanso. Entraban compañeros nuevos cada semana, pero algunos ya permanecían de tiempo por la necesidad del mismo. Durante ese tiempo empiezo a escuchar relatos de ellos mismos. Desde la primera semana veo un punto en un rincón derecho de esa fábrica en donde estaba acordonado y había anuncios de madera pintados que decían: peligro, prohibido acercarse. Y había en diferentes zonas, pero de ese punto. Yo pregunté por qué no se pedía uno acercar a ese punto, y algunos compañeros me comentaban que ahí había habido accidentes muy fuertes, y que había presencias demoníacas, que el solo hecho de acercarse algunos metros a ese lugar se enchinaba el cuero y que se mareaba uno y daba náuseas. Yo sentía la curiosidad por acercarme a ese lugar y varias veces lo intenté, pero obviamente el encargado de plaza de trabajo no me lo permitía, me decía que no hiciera eso, que estaba prohibido y que las consecuencias podrían ser fatales porque ahí habitaba el diablo. Yo sentí la curiosidad varias veces. Con el pretexto de ir al baño, me acercaba un poco y sí sentía el escalofrío, sentía una mirada punzante hacia mí y muchas veces sentía que aventaban algunos pedazos de piedra. Volteaba y no veía nada, no me acercaba más
de 10 metros, porque que temía a ser despedido del trabajo por necio. Escuché algunas otras historias y preguntaba yo por dónde yo me venía, de qué sabían de ese lugar, y me decían que tarde o temprano me iba yo a dar cuenta de que esa historia de la bruja blanca era real, que yo lo iba a vivir personalmente, porque el camino por donde yo me venía nadie lo recorría, que solamente yo, que estaba loco, lo hacía, pero que tarde o temprano me iba a suceder. Esa noche, aproximadamente como a la 1 de la mañana, que estábamos ya todos trabajando, se paran las máquinas y se apagan las luces, y se escucha el alboroto de los demás trabajadores señalando un punto. En un punto intermedio entre la zona, vámosle a llamar oscura, y la bodega de trabajo donde descansábamos y tomábamos café, en un punto intermedio había un árbol muy grande, seco, que daba precisamente pegado a una barda. Señalaban ese punto hacia arriba, espantados, decían: ahí está nuevamente, ahí está, aléjense. Y el jefe de plaza gritaba: todos a la bodega, esto por hoy se terminó. Yo también fui a la bodega, y ahí me quedo azorado escuchando a los compañeros que decían que esa era la bruja blanca. Yo había visto una lechuza enorme, solamente, parada en ese árbol, que no se movía, y el chispoteo de agua ya era un poco más fuerte. El jefe de plaza dice: por hoy creo que ya estuvo todo, es de madrugada, yo creo que ya no nos va a permitir trabajar hoy, porque siempre que sucede esto, las máquinas no responden, la luz se va totalmente y la energía obviamente no alcanza para todo. Nos vamos a quedar aquí en la bodega, quien guste puede comer, tomar café o irse. Yo estaba inquieto por lo mal que me sentía, creo que tenía un poco de fiebre, pero yo estaba dispuesto a vivir la aventura, a investigar qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Agarré mi mochila, le puse mi chamarra, saqué mi lámpara y le digo al encargado: ¿me permites avanzar hacia allá? Quiero ver qué es lo que está en ese lugar. Me dice: estás loco. Ya lo había yo dicho, tú estás loco. Con el simple hecho de venirte caminando e irte caminando por donde lo acostumbras, es de locos. Eso que tú ves ahí es una bruja. Le digo: no, no es una bruja, es una lechuza. Dice: es lo mismo. Dice: es lo mismo, aquí es lo mismo una lechuza a una bruja. Le digo: pero es muy blanca. Dice: te voy a permitir que te acerques un poco nada más para que veas sus ojos. Y ve hacia dónde está viendo hacia la zona oscura, donde hubo fallecidos. Con el permiso de él prendí mi lámpara, avancé hacia ese animal sigilosamente, faltando algunos 3 metros del árbol, prendí la lámpara y apunté hacia ella, y lo único que logré ver eran unos ojos rojos, un rojo intenso que miraban hacia la zona oscura, pero el animal no se movía. Caminé otro poco, intermedio entre el animal y la zona oscura, y reconozco que sí sentí mucho temor. Sentía una pesadez de cabeza a pies, empecé a sentir debilidad y me empezó a punzar la sien y se me resecó la garganta. Volteé a ver al animal y no quitaba la mirada de esa zona oscura. Lo que hice fue regresarme a la bodega y iba pensando
yo mejor me voy a mi casa. Son como las 2 de la mañana, yo creo que llego como a las 3. Es una hora exacta para poder descansar. En el camino yo sé que tal vez pueda ver o escuchar algo, pero aquí ya no tiene caso estar por hoy. Ese animal ya vino a arruinar toda la hora de trabajo y yo creo que mejor me voy. Efectivamente llego y le digo al encargado y a los que estaban ahí que yo me voy. Voltean todos azorados y se me quedan viendo. No faltó quien exclamó: está loco, está bien pinche loco. Y me dice el jefe de plaza: pues allá tú si quieres vete, pero no es bajo la responsabilidad de la empresa. No, le digo, es bajo mi propia responsabilidad. Yo no me quedo, yo me voy. ¿Y por dónde te vas a ir? Por donde me vengo. Luego nada más sí le voy a pedir un favor, no sea malo, digo, présteme su lámpara. Tenía una lámpara más potente él, la mía era muy pequeña. Sí, me la prestó. Antes de salir calenté café, el café que llevaba, me tomé la mitad me la llevé, me puse mi chamarra, encendí un cigarrillo y salí caminando. Quiero reconocer que desde que salí yo sentí la mirada muy penetrante del animal, pero a pesar de que yo volteaba a verlo, él no quitaba la mirada de la zona oscura. La vibra se sentía muy pesada, la energía era muy variable, porque también recuerdo que en esos tipos de lugares había pláticas de gente que decían que veían hadas, que veían duendes, que veían mucha luz. Empecé yo a caminar por el sendero que estaba en medio de las milpas y en medio del arroyuelo seco, donde había bastantes piedras. Y en ese momento empiezo a recordar cuántas veces caminando por ese tipo de lugares veía bolas de fuego brincando y llegaba a mi mente la escena y decía, muy en mis adentros, lo único que faltaba era que salieran algunas bolas de fuego brincando o haciendo la típica danza que hacen, brincando en formación y burlándose. Pero no, era solo mi imaginación y mis recuerdos. El chispoteo no dejaba de parar, yo seguía caminando. Caminé aproximadamente como 1,5 kilómetros, o sea, a la mitad de mi camino empiezo a sentir un aire que mueve la parcela, pero nada más por donde iba yo. Empiezo a sentir que alguien caminaba del lado del arroyuelo, porque movían piedras, pataban piedritas. Y yo volteaba y no veía nada. Alumbraba con la lámpara grande y no veía nada. Empiezo a sentir un escalofrío que recorre mi cuerpo y volteo hacia atrás, porque nunca acostumbraba a voltear hacia atrás, porque estaba consciente que podía haber algo que me fuera siguiendo, y ese algo que me decía, y no sé si a ustedes les ha pasado, voltea, voltea, y esa ocasión volteé. Y a la hora de voltear, veo una sombra que se mete a la parcela y hace el ruido característico de alguien que se mete al sembradío. Pero yo sigo caminando. Sigo caminando y veo que pasa rápidamente la sombra y se adelanta a unos 3 metros de mí. Y de reojo veo ese par de ojillos rojos que había visto muchas veces. Pero yo volteaba hacia arriba a ver si veía a la lechuza blanca, al que decían que era la bruja. Empecé a sentir muchos movimientos, como cuando alguien, no uno, cuando alguien varios ya andan contigo. Y la verdad sí sentí temor, porque dije, ¿quién anda conmigo a estas horas? ¿Quién anda conmigo? No veo a nadie, solamente sentía las presencias. De repente, no sé cuánto, seguí caminando
porque sí perdí más o menos el tiempo. Veo una sombra que con la linterna en el piso y la otra chiquilla que llevaba al frente, pasa arriba de mí una sombra aleteando, una sombra muy grande. Y no levanto la mirada, solamente siento la sombra y la figura de esa ave volando. Seguí caminando porque no podía detenerme, a pesar de que sentía ya mi cuerpo muy débil por la enfermedad y aparte por el robo de energía que yo creo en ese momento podría haber sido atacado. Y yo sabía que si me detenía o si me regresaba, iba a ser víctima de algo. Tenía que avanzar, tenía que seguir caminando. No recuerdo cuántos metros caminé, pero volví a sentir que pasó arriba de mí ese animal. Ya cuando pasó arriba de mí, más adelante, no sé cuánto, la verdad no recuerdo cuánto, porque la lámpara no daba tanto. Alumbraba el momento así enfrente, pero ya de mucha distancia no. Veo a ese animal blanco con los ojos como fuego, parado en una roca adelante, una roca pequeña. Yo veía que se quedaba viendo adelante de mí, no a mí, o al menos yo eso sentía y veía. Lo único que hice fue bajarme mi gorra, alumbrar hacia el piso y seguir caminando. Sentí en un momento dado como que algo me abrazaba, como que algo me ponía la mano en los hombros. No sé si sentí paz o sentí confianza, pero seguí caminando. Ya no volteé ni a los lados, ni volteé hacia atrás, ni hacia arriba. Seguí caminando, pero traía en la mente la imagen de ese animal blanco con los ojos como carbón. Y seguía escuchando pisadas y un aire reseco, un aire muy seco que me pegaba en el cuerpo. No sé cuánto tiempo tardé caminando, no sé cuánto tiempo perdí, pero el chiste es que yo llegué al pueblito. Llegando al pueblito, lo primero que hago es buscar mis llaves. Eran aproximadamente como las 5 de la mañana, más o menos. Tardé mucho tiempo en llegar. No encuentro las llaves en mi mochila ni en mi pantalón, las llaves de entrada a mi domicilio. Y había una cadena, no podía yo entrar. Tenía que esperarme a que abrieran la persona encargada de abrir la puerta, que él abría a las 6 de la mañana. Me sentía yo mal, tenía mucho frío, estaba chispeando y allá el frío es terrible, se penetra hasta los huesos. No me quedó de otra más que esperar. Busco un lugar de refugio para cubrirme del chipi chipi y del frío. Y efectivamente había 3 puestos que en el día vendían algunas cosas y uno de ellos tenía una pequeña saliente. Y voy y me paro ahí. No pasaba ninguna gente. Había veces que a esas horas ya pasaba gente en bicicleta para irse a sus trabajos o caminando. En ese momento yo creo por el chipi chipi no pasaba nadie, pero no se borraba esa imagen de ese animal de mi mente, ni esa zona oscura, ni los relatos que había escuchado en ese momento. Me quedo tieso en una pieza, escuchando todo, recordando todo. Cuando de momento veo a lo lejos un perro negro, grande, muy raro. Ese perro atraviesa delante de mí, no voltea a verme, pasa de largo. Pasa y da vuelta a los puestos alrededor y vuelve a pasar delante de mí. Yo me quedo en una pieza casi no queriendo respirar para no llamar su atención y mirando la cadena de la casa donde yo vivía, que ojalá y él abriera. Empiezo a hacer oración, empiezo a rezar un Padre Nuestro, porque sí sentía ya que todo estaba muy diferente, que ese no era un animal normal. Volteo hacia el camino que estaba de mi lado izquierdo, por donde yo había entrado a ese pueblo.
estaba como a 30 metros más o menos, y veo que pasa un burro igual, muy diferente. Pasa con una lentitud casi flotando, muy despacio. Pasa desapercibido también. Lo único que hago mejor es sentarme y ponerme en cuclillas y cerrar mis ojos, como queriéndome quedar dormido en ese momento, porque ya era mucho el frío, era mucho el dolor de mi cuerpo. Y eso que yo veía no sabía yo si era producto de mi calentura, de mi fiebre, de mi debilidad, o era miedo. No sabía yo qué era. Me quedé así un rato, no sé cuánto, cuando por fin escucho que abren las cadenas de la puerta. Me levanté con mucho trabajo, me incorporé y empecé a caminar. Cruzando la puerta, sentí un gran alivio, sentí el calor de la casa, del hogar. Entré, caminé hacia la segunda planta, abrí la puerta, entré y di gracias a Dios. Pero de mi mente jamás se va a olvidar, jamás se va a borrar esa imagen, jamás se va a olvidar esa noche de terror, que de verdad es fácil platicarlo, a lo mejor algunos detalles pasaron por alto, pero vivirlo en carne propia, en ese terreno y en ese lugar y en esas condiciones, fue una gran aventura. Gracias por escucharme, espero les guste. Próximamente subiré más relatos de terror, y si alguien de ustedes tiene algún relato, con gusto lo publicaré, o lo publican ustedes y hacemos algo. Los invito a suscribirse a mi página Roger Sobrenatural, Roger con Y, por YouTube. Un saludo para todos ustedes, mil gracias, mil bendiciones y cuídense mucho.